Buenos días, nos encontramos acá con don Javier Salazar. Él es el propietario de la finca que da acceso al Ecoparque Peñas Blancas. Don, don Javier, cuéntenos un poquito del Ecoparque Peñas Blancas, hace cuánto inició, de dónde surgió la idea, qué experiencias memorables tiene. Bueno, gracias. Ecoparque Peñasblanca es una propuesta que se viene fortaleciendo desde hace 22 años cuando nosotros llegamos a este sitio, donde encontramos un predio que estaba dedicado a la agricultura y a la ganadería. En esencia eran pastos y café y plátano en la parte baja. Para nosotros era de interés. Por aquí, que patea. Para nosotros era de, perdón, me vuelvo y corto si es el caso, disculpen. No, 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 Pero tranquilo, que es es que ella patea. este animalito se va cuadrando y le volea a uno para. Sí, Entonces bueno. me dio susto por eso. No, dale, tranquilo, que esto no es algo formal, tranquilo. Entonces, nosotros vimos como interesante coger el sitio, reforestarlo para hacer un trabajo más de conservación, más de protección del terreno, de esta montaña sagrada de Peñas Blancas, y también buscar el enriquecimiento del entorno a través de la avifauna. Entonces todo eso nos ha llevado a que, aprovechando la siembra de árboles, entre el año 2001 y 2009 sembramos 17.000 árboles. Y entre el 2019 y el 2021 hemos sembrado 4.000 árboles adicionales para llegar a 21.000 árboles. Estos árboles básicamente a nosotros nos lleva a que tengamos más biodiversidad, tanto en flora y fauna. En la parte de avifauna, muy interesante ver cómo se ha aumentado la cantidad de especies de aves, pasando fácilmente de un inventario en el 2025 de 25 especies de aves a tener hoy en día aproximadamente 140 especies de aves. Los últimos 4.000 árboles los hemos sembrado más pensando en el alimento de los pájaros, en el alimento de la avifauna, que al final van a representar alimento para la persona misma, para los seres humanos. Don Javier, una pregunta. Tengo entendido que acá hay una experiencia con las aves, ¿cierto? Sí, señor. Hay avistamiento de El aves. tema de avistamiento de aves a mí me parece que es un renglón dentro del turismo de naturaleza muy bien concebido, debe quedar muy bien posicionado y debe de ser un gana-gana muy interesante para todos. Miremos por qué. Para tener aves se requiere un entorno rico en vegetación. Entonces ese entorno rico en vegetación va a implicar que hayan árboles que produzcan frutos, semillas, también plantas que produzcan flores. Entonces de ese néctar no solamente van a alimentarse en algunas aves, también se van a alimentar las mariposas, las abejas. Si hay árboles con frutos y semillas, no solamente las aves, sino animales silvestres, animales mamíferos, pequeños mamíferos. Y todo eso interactuando en la biodiversidad nos va a permitir de que lleguen avifauna que sean dispersores de semilla. Entonces esto cada vez se debe enriquecer más. Sí. Si nosotros enriquecemos el territorio, si enriquecemos la naturaleza, vamos a tener más biodiversidad en todo y va a haber la posibilidad de que el alimento sea abundante, las condiciones de vida sean favorables, el paisaje no sea monótono como el de un monocultivo, la biodiversidad va a estar renovándose a diario, la vida va a tener mejor expresión, más alegría, la energía del entorno va a ser mayor, los visitantes van a vivir una experiencia muy real en medio de la naturaleza. Mire, muy sencillo, la naturaleza siempre lo ha hecho perfecto y lo ha hecho primero que todos nosotros. Entonces aquí no se trata de forzar la marcha ni del terreno, ni del clima, ni de la naturaleza, simplemente jugar alineados. Pongámosla en modo producción, pongámosla que beneficie a todos, que genere alimento, que se oxigene, todo eso es lo que estamos buscando. Las aves son así de sencillas. Aves significa conservación y conservación significa restauración y restauración significa que todos podemos vivir armónicamente en el medio. Don Javier, por ejemplo,
Pues usted ya lleva 22 años, si mal no tengo entendido, Sí, ya el señor, parque. 22 años. Por ejemplo, hace 22 años, ¿qué animalitos veía usted acá? Mire, si hablamos en el tema de las aves, digamos así, pues No, hablar no, de... más bien más en el tema, por ejemplo, de mamíferos, Ah, bueno, ocasionalmente se podía hablar de que bajaba por ahí un perro de monte, que pudiera uno ver los monitos nocturnos, que pudiera uno ver un armadillo, un guatín o un conejo silvestre. Hoy en día, digamos, uno ve por los lados los corredores por donde pasan los guatines, los perros de monte hacen su aparición, los monitos estos nocturnos se ven con más regularidad, los armadillos uno los ve en el recorrido que están haciendo sus huecos y también sí hay que decirlo, pero entendiendo lo que no son un peligro para el ser humano. Al contrario, el peligro para toda la bifauna y la naturaleza es el ser humano. Pero aquí usted, por ejemplo, ya puede ver con más regularidad las serpientes, los alacranes, las arañas, las tarántulas y otros animales que ayudan a enriquecer la naturaleza. Eso es la biodiversidad. La mano nos dice, vea, diferentes tamaños, diferentes funciones y una unidad. Entonces eso es lo que uno puede ver en la naturaleza, todos funcionando armónicamente. Tenemos espacio hasta para unos animalitos como estas bestias que están acá, estos equinos que están jubilados, pensionados, los cuales los recibimos acá para que se vinieran a descansar el resto de la vida. Da el espacio para todos. sí. Eso es lo que queremos expresar, que podamos tener espacio. Perritos caninos ahí, vea, Sí. adoptados también. Ahí están alegres, están libres, están sueltos. Eso es lo que propone Ecoparque Paña Blanca. Don, Un Javi- estado de tranquilidad. don Javier, una pregunta. Pues uno escucha, hablando un poquito de historia, pues yo que he sido acá de la región, escuchaba, bueno, que es que la montaña era que el cacique Calarcá, o sea, cuéntenos un poco de los mitos, de las leyendas, no sé hasta qué punto historia o verdad, usted pues que conoce más el tema como conocedor pues del parque, nos puede decir, no, esto es verdad, esto es histórico, esto es mito, o esto no se sabe. ¿Qué nos puede contar acerca de ese tema? Ah, mire, ustedes saben y todos sabemos que la historia, la realidad es que si no la contamos, si no la difundimos, nos vamos a ver obligados a repetirla. Entonces, nosotros lo vemos como un valor agregado muy interesante el hablar de la parte que tiene que ver de historias, mitos y leyendas alrededor de el cacique Calarcá y de lo del tesoro Quimbaya. La historia es una cronología que nos permite movernos en el espacio-tiempo con una información encadenada. A partir de ahí, digamos que está la capacidad del ser humano, el encanto que tiene una región, la motivación de una comunidad para exaltar algunos atributos. Entonces nosotros en este sector tenemos tema muy directo con lo que es el tesoro Quimbaya, porque sabemos que esta olla del Quindío fue el sitio de asentamiento de los quimbayas pijados y esto que tenemos atrás de nosotros como Peñas Blancas sencillamente representa eso, un tesoro que está ahí cerca a todos, pero que no lo podemos encontrar. Entonces, alrededor de eso se teje, por ejemplo, la parte de la leyenda de cómo una parte del tesoro quedó en la laguna de Maraveles, al lado del río La Vieja, y cómo otra parte está en las cuevas de Peñas Blancas. Don Javier, una pregunta. Eh, ¿Los indígenas, ellos también tenían como sus estratos socioeconómicos Pues o digamos que ellos sí tenían unas castas y habían como unas líneas de trabajo. Para nosotros nos hablan en esta región de los quimbayas pijados, donde los quimbayas básicamente estaban dedicados a la agricultura, la artesanía y la orfebrería, digamos que hasta la pesca, como para subsistir. Pero dentro de la conformación de la parte bélica, de la parte militar, de la parte estratégica, estaban los pijados, que eran parte del mismo grupo familiar, pero eran más dedicados a vivir en las montañas, en las laderas. Y dentro de ellos, pues había una jerarquía, sea, retomando un poquito, los pijados eran las partes como la guerra, o sea, la parte militar, la la parte parte militar. pero formaban parte de la misma etnia, Sí, simplemente que estaban, había unas funciones especiales.
Y también habían unos líderes quienes se encargaban de direccionar. Sí. El cacique Calarcá, pues digamos que era como el más aventajado, el más avanzado, era el más estratégico de todos y era quien lideraba todos esos procesos de defensa y protección del territorio, no solamente por la comunidad, sino por lo que tenía atesorado. Es que hablar de que los conquistadores querían llegar a la olla del Quindío no era simplemente llegar por ocupar una región geográfica, no, era que para ellos había un asentamiento de unos quimbayas que tenían una buena cantidad de oro, y ese era como el objetivo de llegar. Y estar en esta olla del Quindío tan estratégicamente ubicado significaba para ellos estar muy protegidos, porque hablaban, por ejemplo, que esto estaba cultivado en unos pastos gigantes. Esos pastos gigantes hoy en día lo que nosotros conocemos como la guadua o el bambú. Y esta zona, esta olla del Quindío, básicamente eran puros guaduales. Era difícil llegar donde ellos estaban porque uno dentro de un guadual se encuentra como dentro de un laberinto, porque la visual es muy alta y uno no tiene como una orientación. Entonces para ellos era estratégico vivir acá. Lo que pasa es que podemos ver que el paisaje pasó de seguramente que de potrerización a café, a plátano, banano, yuca, y vendrán otros cultivos que nos van cambiando un poquito el entorno. Bueno, don Javier, hablando un poquito de ese tema de la colonización, pues yo soy de acá y la verdad no conocía esta historia y tristemente nosotros como colombianos conocemos más fácil la historia de europeos, la historia de otros lados y no conocemos la historia de nuestra región. Entonces, me llama mucho la atención, bueno, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó con esos quimbayas? ¿Qué pasó con esos pijados? ¿Por qué hoy no vemos pues como esta cultura, no vemos estos indígenas que habitaran? ¿Cuál fue la causa? Bueno, mire, si uno se lee por ahí un poquito la historia, hacia el año 1615 hablaban de que en esta región teníamos alrededor de 25.000 indígenas. Y hacia el año 1800 habla el censo de 6.000 indígenas. En esos 185 años que se supone que la población va creciendo, prácticamente desaparece. No hay información histórica entre el año 1630 y el año 1800. ¿Qué pasó? Ahí hay una nube, hay algo que la historia se perdió, seguramente porque se perdieron muchísimas vidas y los pocos que quedaron se replegaron a las montañas donde lograron conservarse y volverse a procrear para que esto no hubiese sido un aniquilamiento total, algo como pasó con el pueblo santanderiano, que más bien prefirieron en cierta forma aniquilarse, autoaniquilarse antes que entregarse al invasor, como pasó por ahí en las tierras Ya. de Sagil, O Barichara. sea, la colonización acá fue de manera violenta. Siempre, sí, claro, no, innegablemente que eso, el encuentro de dos culturas, eso no fue un encuentro cultural, eso fue un encuentro violento, Bueno, sangriento. de pronto pues sabemos pues pues yo no soy experto en historia, pero pues lo que recuerdo, bueno, los españoles llegaron acá más o menos en 1492, ¿cierto? Eso nos dice Eso nos dice pues la historia la que nos conta, cronología, sí. lo que nos contaron. No sabemos si es cierto o no, pero eso es lo que nos han dicho. Entonces, en esa fecha, digamos, ellos llegaron. Arriba me imagino que por los lados de Cartagena, por esos lados, ¿cierto? De esa fecha al Quindío, ¿sabe algún dato histórico de pronto de cuándo llegaría la colonización española al Quindío? Porque acá nos encontramos, recuerde, pues nos encontramos en el corazón de Colombia, tanto por la forma del departamento como por la ubicación dentro del país, ¿no? Sí. Pues mire, no, uno sí tiene datos históricos ahí para contar. ¿Va? Por ejemplo, decir que llegaron en 1492 es como un punto de arranque. Según eso, la primera población que fundaron en Colombia se llamó Santa María del Darién, que es una población que debió haber estado entre Cartagena y Montería en la costa. De esa no quedaron vestigios, pero por fecha de fundación, la primera ciudad que se fundó en Colombia se llama Santa Marta, en el año 1525. En el año 1534 es fundada Cartagena, la heroica. Barranquilla es por ahí el año 1800. Barranquilla no tiene un protagonismo tan histórico, sino más bien
que la ubicación comercial y estratégica en la desembocadura del río Magdalena le dio una proyección y un crecimiento muy grande. Si usted se viene hacia el interior del país, tenemos la Fundación de Bogotá, la Fundación de Cali, que es del año 1536, Buenaventura en el año 1532. Tenemos a Cali en el año, Cali en el año 1534, está fundada Popayán, está fundada Buga, está fundado Cartago en el año 1540 por Jorge Robledo, Cali lo fundó Sebastián de Belalcázar, Bogotá Gonzalo Jiménez de Quesada, y tenemos hasta ahora, mira, una cuestión bien interesante, hombre, hasta simpática. Hay un pueblo aquí caldense llamado Marmato, que fue fundado en el año 1537. Un pueblo que va a cumplir 500 años de miseria, de donde han sacado toneladas de oro de esa montaña. Esa montaña la tienen como un queso Roquefort. Claro, y ese es un problema que tenemos actualmente, que es el tema de la megaminería, ¿cierto? Señor. Y que bueno, algunos culpan que bueno, que el gobierno del uno, que el del otro, pero es algo que viene, que han pasado, para eso sí hay una política continua, porque pasan gobiernos de derecha o gobiernos de izquierda, o bueno, pues sin meternos ahorita en el tema político, pero sí es algo como que viene constante y que, digamos, hasta qué punto estas empresas extranjeras sospecha uno, porque uno no le consta, dan dinero a los gobiernos para que aprueben estos proyectos. Es una sospecha sin afirmar nada, o sea, porque no tenemos las pruebas ni... Pero yo creo que uno no necesita tener las pruebas, eso se cae como por su propio peso. ¿Qué hacen ellos? Los dueños que están del poder, que son los dueños de la cosa económica del país, que son los que tienen los contactos internacionales. Pues si uno dice que huevo, ¿cómo es que frito es? Gallina lo pone, Sí. pues uno entenderá que todo es el mismo proceso. Si las políticas internacionales dicen hay que hacer esto por decir bien el desarrollo de esta economía y necesitamos en tales países buscar eso, pues la banca internacional seguramente que apretará al gobierno de turno para liderar un proceso que facilite esa explotación. El que está en el poder pues ve un negocio con unas tierras que antes de que las legalicen las compre para venderlas. ¿No? Pues uno tiene que verlo ahí cuando el que no tiene el conocimiento, el que no tiene el acceso al poder, cuando se da cuenta de eso termina expulsado de su propio territorio, Claro. lo que le pasará al campesino. O sea, no necesita uno ser ni O sea, izquierda ni derecha. O sea que prácticamente estamos repitiendo la misma historia de que le pasó a nuestros indígenas. La O sea, misma farsa. es la misma, o sea, ellos tenían un oro y llegaba un pueblo extranjero y los aniquilaron prácticamente por su oro. Entonces, haciendo como un paralelo, como que se repite la historia. Sí. Y como no conocemos de nuestra historia, entonces estamos como condenados a repetirla, ¿no? Y en eso nos van a llevar amarrados todo el tiempo. Por eso es muy interesante lo que le contaba ahora rato, que hay que tratar de difundir la historia para que haya una apropiación. Por ejemplo, esta región de Peñas Blancas es una región rica en historia, en leyendas y mitos. Claro. Y a nosotros nos interesa mantenerla en un buen nivel, contarla, difundirla, ¿para qué? Para que eso se multiplique y sea un atractivo. Estamos en una región dedicada al turismo. Este sitio está dedicado al turismo de naturaleza. Entonces, unirlo a la parte de historia, leyendas y mitos es crear un producto encantador. O sea, si usted me dice qué está pensando, qué está haciendo, hombre, estamos pensando en cómo mantener este cuento vivo. Claro. Y lo hacemos difundiendo. Claro, y tenemos en cuenta que esto necesita el apoyo de todos nosotros, porque don Javier ha hecho un esfuerzo grande. ¿Alrededor de cuántos árboles han sembrado en estos 22 años? En total son 17.000 más 4.000, llevamos 21.000 árboles y 21. seguimos ahí. ¿Y quiénes lo han apoyado en ese proceso? Ah, Javier? bueno, no, hayan habido unos programas de gobierno ahí con un plan verde, con bosques para la paz y otros programas que han apoyado la CRQ, Secretaría de Agricultura, con la Corporación Autónoma, con el Jardín Botánico, con el Comité de Cafeteros. Hayan habido unos beneficios. Bueno, Javier, sabemos nosotros que el tema ambientalista hoy en día es muy importante y de hecho tenemos que cuidar nuestra casa común, tenemos que cuidar esta tierra que el Señor nos dio. Si de pronto alguien que está escuchando este video dice, hombre, yo vivo en Buenavista, qué bueno que en Buenavista pudiéramos reforestar esto que está tan pelado que ya casi no hay agua. ¿Qué le diría a usted, por ejemplo, a alguien
que tiene una iniciativa, dónde buscar, cómo comenzar, dónde hablar. Pues hombre, yo sencillamente, yo le quiero entender a los ambientalistas, a las personas que se interesan mucho por la condición global del planeta Tierra, que dicen que la forma de frenar este proceso de cambio climático es sencillamente reforestando. Entonces, si yo lo paso a un lenguaje sencillo, ¿cómo reforestamos? Donde usted vea un espacio físico que pueda sembrar un árbol que se adapte o corresponda a la altitud o a las endémicas de la región, hágalo, que con eso estamos contribuyendo, que no es sino un arbolito, no importa. Si ese arbolito lo repitiéramos 7.000 millones de habitantes, en un momentico tendríamos un mundo de árboles. La cosa no esperemos a que el gobierno sea la solución, no esperemos a que tal empresa, CRQ o autoridad ambiental lo haga, no, simplemente cada uno ponga la iniciativa. En última instancia, el planeta Tierra es para nosotros los seres humanos y la bifauna y la biodiversidad, no es el gobierno, es un sentir de cada uno. Eso fue lo que nosotros quisimos hacer acá, de proteger y ahí vamos con la tarea. Me encanta esa actitud, don Javier. Eso, porque es que hoy en día se está mucho, digamos, por ejemplo, con lo de las protestas y todo, veo uno toda hora que el gobierno deme, y de pronto se nos olvida, bueno, y nosotros quedamos, porque esperamos el cambio de afuera y no esperamos el cambio de adentro. Yo recuerdo una historia que me contaban mis papás habitaron en Buenavista, más por el cañón de los Juanes. De hecho, todavía tenemos una finca ya que se llama La Tesalia, donde se está sacando el café Sajuna, que pues, mi sobrino lo retomó y está sacando un café excelente de calidad. Y ellos me contaban que, por ejemplo, por la inclinación de la carretera, el gobierno les dijo, no, acá no se puede hacer carretera. Y me dice mi mamá o sea, que ellos mismos hicieron esa carretera les decían, no, es que un carro por 45 grados no sube. Y ellos mismos se pusieron y hicieron esa carretera. Y bueno, y son las carreteras que hay hoy en día. No las hizo el gobierno, las hizo la misma gente de la comunidad. Entonces se nos ha perdido ese tema de los famosos convites. Me decía alguien en Pijao que no, que es que esto, ya era un señor también de edad, o sea, porque eso lo usaban mucho ahora a tiempo, que se hacía el convite, que se reunían pues la gente de la vereda y hacían las obras, no esperaban a que el gobierno les arreglara la carretera que se inundó, uno mismo iba y trabajaba y la hacía. Entonces, Sí, casi que así hay que pensar, es que no podemos pensar que toda la solución económica, ni inclusive los avances o las reacciones tengan que salir del gobierno. En un momento dado el gobierno puede ser indolente porque están pensando en un negocio, en una línea de acción que tienen para una región o para el país. Entonces se ensimisman tanto en el asunto de interés de ellos que se olvidan de otras cosas que personas en forma aislada pueden aportar a soluciones. Que esto que uno hace suena muy interesante, seguramente es muy interesante, pero puede llegar a ser que en un momento dado el egoísmo del funcionario de turno no le dé para coger y hacer un reconocimiento a un trabajo de estos que hace una persona, un grupo familiar en forma aislada, pero que se sabe que va a repercutir y que va a tener buen eco. Pero también usted sabe que usted no tiene que ponerse a esperar a veces los reconocimientos en la vida. La naturaleza se los va a dar en la medida justa. ¿Por qué? Porque esto yo no lo puedo desdibujar. Yo no puedo negar lo que se ha ido dando y transformando en este sitio, porque esto no lo hago yo como persona, sino la naturaleza es la que me sirve de soporte y muchos verán ese reflejo. Cuando hablamos de eso, yo quiero invitar a aprovechar esta opción, este medio de decirle a las personas, mire, si usted quiere contribuir con el planeta Tierra, siembre un árbol. ¿Cuál? El que usted quiera. ¿Dónde? Donde haya el espacio, en un sitio apropiado para la especie y para el entorno. Ejemplo, no me voy a poner a sembrar un samán en la mitad de una urbanización donde no hay espacio. Pero si yo tengo un clima caliente, un área apropiada y un samán que tranquilamente se va a abrir 20 o 30 metros, yo lo puedo sembrar. Pero si tengo un espacio pequeño, pero tengo donde sembrar nísperos, sí, donde sembrar mandarinos, donde sembrar sí. guayabos,
Pues hombre, esos son árboles Sí. también que dan alimento al ser humano y le proporcionan alimento a la avifauna. Eso, hablando de pronto, retomando el tema de la historia, eso me recuerda, don Javier, usted recuerda que ahora muchos años en la avenida Bolívar estaba llena de ficus, Sí, señor. que son unos árboles que eran muy grandes y terminaron por tumbarlos todos porque eh, las raíces como que dañaban la tubería, ¿no? Parece, señor. Entonces, que eso fue algo que a muchos nos dolió porque eso fue en el gobierno de Frente Bar, me parece. En el 90 y pico, creo. En el Frente Bar, que la avenida tenía unos espacios verdes donde era lleno de árboles y con el tema de la la sobretasa a la gasolina empezaron a hacer las obras y se quitó toda esa zona verde y se amplió la avenida Bolívar, pero tristemente se perdió mucho la belleza porque se acabaron los árboles. Eso, mire lo que vemos, uno de los símbolos de Armenia, ¿cuál es? Que es como un árbol talado, ¿no? Que es como el símbolo de la colonización. Entonces, mirando lo de la historia, hombre, como que todavía seguimos con el tema de tumbar árboles porque es una problemática que vemos mucho en el Quindío, que cada rato eh, la gente, no, que el árbol no me deja ver no me deja ver el negocio. Entonces, venga, tumbamos el árbol. Y muchas veces uno va a estas entidades como la CRQ o hasta ellos mismos lo tumban, no sé. Sí, pero mire, hay cosas, por ejemplo, la autoridad ambiental no puede legislar más allá de sus atributos. Entonces a veces no le podemos dejar como toda la responsabilidad, porque estos son entes y competencias que en un momento dado se pueden cruzar y ya no operan. La iniciativa del ser humano, yo le diría que así, puede ser un error. Llamémosle eso, haber sembrado esos ficus en la avenida Bolívar, pudo haber sido un error. Pero eso se detectó que fue un error porque alguien se atrevió a hacer eso antes. Entonces digamos que hay una lección de aprendizaje. Pero en medio de todo el error se hizo una reforestación. Entonces vamos teniendo unos aprendizajes que nos dicen, hombre, hay unos árboles que se facilitan, otros que no se Sí. facilitan estar en un espacio físico. Pero lo que sí es cierto y es innegable es que en cualquier espacio donde yo pueda sembrar una plántula, ahí es posible llegar con vegetación. Yo no necesito dejar una explanación así como un potrero de estos sin nada de árboles, simplemente porque no sé qué sembrar. No, hay unas plántulas que me van a servir de hospedaje, de alimento para la avifauna. Hagámoslo. Ahora, que en un momento dado haya que erradicar un árbol porque puede generar cierta afectación, porque no se planeó, seguramente que habrá que hacerlo, pero lo que no nos podemos quedar es en la no actividad. Que no hacer las cosas sea mi disculpa eterna para no aportar, no, arranquemos. Mm. Y con eso yo creo que damos un paso trascendente. Podemos quedarnos condenando, podemos quedarnos censurando, podemos quedarnos lamentando, pero también nos podemos quedar haciendo. ¿Qué puedo hacer? Hombre, mire, si usted compra, por decir algo, aguacates, y ese aguacate es un aguacate tipo papelillo o un aguacate de esos silvestres que encontramos en nuestra región, y usted se come, disfruta de ese aguacate, coge esa semilla, la lleva a una bolsa, deja que la plántula nazca, y usted ve que hay un espacio donde ese aguacate se puede sembrar, ahí mismo donde usted vive, en la urbanización, en el barrio, ahí en la ladera. Hombre, ese es el alimento que va a llegar. Los que aprovechen, los que los cojan, pero hay otros que se caen y se van ladero abajo, que los va a coger por algo a ti, no llegarán hasta el río o la quebrada y otros lo aprovechan. ¿Qué le quiero decir yo? Hagamos algo. Bueno, No Javier, por dudemos. ejemplo, tocando el tema del aguacate, sabemos que ahorita hay un boom del aguacate, ¿no? Entonces, mucha gente quiere sembrar aguacate. Si uno se va para los lados de Pijao, para muchas cosas, se están llenando de las aguacateras. No sé, yo recuerdo, por ejemplo, la experiencia de Chile, que sembraron aguacate y se quedaron sin agua. Y que, si mal no estoy, los aguacates lo habían sembrado, si mal no estoy, eran familias alemanas, eran de alemanes. Y vi un documental pues donde se veía esa escasez de agua. No sé si de pronto acá estemos condenados a repetir lo mismo, porque pues yo por lo menos no estoy de acuerdo con los monocultivos. O sea, pienso que, por ejemplo, si miramos, por ejemplo, este bosque, la biomasa vegetal y animal que produce no la ha podido igualar el hombre
en ninguna plantación intensiva, ¿no? Porque usted sabe que la biomasa, la diversidad de alimento que produce una cuadra de bosque no la puede limitar el hombre, ¿no? Pues hombre, mire, yo pensaría y diría aquí así, y casi que es una forma de respeto en el desarrollo de la individualidad. Hablo en primera instancia, en primera persona, en primer plano. A mí me encanta lo de sembrar árboles de diferentes especies. Yo siento que es una forma muy agradecida con la naturaleza y para con la naturaleza sembrarle especies apropiadas, biodiversas. Entonces, le diría, esa es mi misión. Me Sí, siento contento, me siento bien, no me siento amargado, ni desplazado, ni desubicado. Me parece que es una forma de aportar. Pero también soy respetuoso y entiendo que hay otros que la capacidad mental no les da para pensar sino en el monocultivo. Monocultivo es monopensamiento, monoestrategia, monoactividad. Es muy sencillo pensar en una sola cosa. Y les interesa el dinero. Esa persona es la misión que tiene. Puede que hayan muchas cosas más para esa persona, pero no entendió sino que lo que tiene que hacer es monocultivo, así como ha sido el monocultivo con el café, con el plátano, con el banano, con la caña de azúcar, el monocultivo con los pastos. Cada uno está en lo que le toca, a nadie le toca un poquito más o un poquito menos de lo que quiere en ese momento. Eso lo tienen que hacer. sí. Que tenemos que pasar por una experiencia que seguramente como nos la reflejan que Chile, que en México, nos va a tocar que vivir esa experiencia. Pero ¿sabe cuál es el dolor de la experiencia? Que no es para usted ni es para mí, porque de alguna manera nosotros ya la pasamos acá. Bien, Claro, ¿sí? y Ese regalito se lo vamos a dar a las futuras generaciones. O sea, esas futuras generaciones fueron quienes nos prestaron una tierra habitable, biodiversa, rica, productiva, y nosotros se las vamos a entregar en unas condiciones de degradación. Seguramente que así como pueden venir la información, sin agua, suelos agotados, muchas plagas, y seguramente que unas economías y unos pueblos sí, empobrecidos, pero vamos a tener que vivirla. ¿Por qué? Porque el monopensamiento, ¿sí? La sí, monoproyección, la monoplaneación nos lleva a que eso sea el boom y pareciera que es lo máximo. Nos tocará vivirla dolorosamente. sí. No recuerdo, me parece que fue mi sobrino Carlos Corrales el que le comento que está en la finca de la Tesal, el que está sacando el café Sajuna. No recuerdo si fue el que me comentaba hasta qué punto de pronto este tema de los aguacates hace parte de un proceso para esterilizar la tierra y después sí poder efectuar esa megaminería, porque entonces ya al no haber agua, entonces ya no hay que proteger esta región, entonces ya sí puede entrar ese tema de la megaminería. Que es que yo recuerdo mucho, pues yo estuve trabajando un tiempo en Pijao y se hablaba mucho de este tema, era el boom, entonces, y no ha sido la primera vez, por ejemplo, en Pijao que han querido quitar a Pijao allá. Los rumores es que debajo del pueblo de Pijao, mejor de eso, está taqueado en oro y otros minerales que de pronto son hasta más valiosos que el oro. Entonces, no sé hasta qué punto esto del aguacate de pronto, no sé, la verdad. Pues no puede ser nada raro, pero usted sabe, el que tiene el poder, tiene la información, tiene proyectadas las cosas, tienen planeado y hacen unas prospecciones y tienen una expectativa, les puede ser muy fácil eso. Nada raro, mire, vea, la forma del gobierno mundial, la forma del poder económico mundial, la forma de las multinacionales hacerse a las cosas casi que es a través del daño, de lo morboso, de la ventaja sobre otros individuos, sobre otras poblaciones, sobre otras naciones. Nada de raro que eso sea. Pudiera uno encontrar a alguien que le hablara a uno más bonito y le dijera, hombre, mire, vea, con esos cultivos vamos a lograr aumentar el agua. Con esos cultivos vamos a mejorar la biodiversidad. Con esos cultivos vamos a enriquecer el suelo. Con esos cultivos va a haber mejor vida para la población. Con esos cultivos vamos a generar paz. Con esos cultivos vamos a generar educación. Pero no, dolorosamente siempre vamos a tener que encontrar el discurso. Es que
menos educación, se daña la vida social, se empobrecen los suelos, se agotan las aguas, las comunidades se tornan violentas, Sí. hay desarraigo. Yo creo que debe haber algo en eso de que es cierto, esa vaina no es tan buena como parece. No, y algo, por ejemplo, que se ha podido percibir es la migración, o sea, el desplazamiento del campesino a la ciudad. Porque si recordamos, por ejemplo, yo que estaba allá por los lados empijado de la maicena baja, la maicena alta, la mariela, ¿qué ve uno? Que ya nos estamos quedando sin campesinos, ya mucha gente del campo es la gente vieja, gente joven casi no hay. ¿Y qué es lo que pasa? Inclusive las escuelas hasta las cierran porque ya no hay ni niños en el campo. Entonces, ¿qué le estamos? O sea, si no hay alimentos, si no hay... Y tristemente con estas plantaciones en masa, ya no necesitan del campesino. Entonces, donde antes habían, se necesitaban 100 personas, ya con esto no demoran en poner máquinas para que recojan el Diego, aguacate. yo le daría una carga emocional muy fácil a usted y a cualquiera, que la que yo creo que tengo en mi cabeza. Cada uno va a tener que justificarse a sí mismo lo que produjo de efecto o beneficio, o de afectación o de no beneficio. Cada uno tendrá por ahí que librar su propio balance. Yo no lo vería, digamos, como una situación de choque contra uno y otro, porque en última instancia, el gobierno que tenemos es el que nos merecemos. ¿Por qué? Porque de una manera u otra es el que estamos eligiendo. Los gobernantes de turno son los que hemos elegido. Entonces, si nosotros fuéramos como más consecuentes y estratégicos con la situación, pues hombre, los gobernantes de turno son los que aprueban las leyes que nos entran a beneficiar o afectar. Entonces es mirar esos gobernantes para las próximas, a ver si los ponemos en el pedestal o debajo del pedestal que se merecen. ¿A qué me voy con eso del pedestal? Sencillamente, si les damos el voto o los dejamos en el anonimato. Pero todo esto es efecto de algo que nosotros libremente, puede ser que por unos medios masivos nos laven el cerebro, nos hagan unas inducciones erróneas, pero si nosotros en nuestra capacidad de análisis, en nuestra retentiva, tuviéramos presente esto, no repetiríamos hechos históricos tan dolorosos. Vendrán ahorita próximas elecciones. Vamos a ver qué hace nuestro pueblo, qué nos prometen, y vamos a seguir con los mismos 210 años de farsa. Seguramente que esto no va a resistir. Es más, yo diría que ni nos preocupemos siquiera. Dígame usted qué pasa con este cambio climático, ahorita que lo vivimos con esas borrascas, con esas inundaciones, con esos huracanes, con esas granizadas a lo largo y ancho del mundo. ¿Quién las controla? Ahí no hay nadie. Entonces puede ser que la naturaleza misma, así como cuando el perro se sacude las pulgas, la naturaleza misma se está empezando a sacudir y de No, pronto se nivele. no, y déjeme decir, don Javier, y hasta qué punto también todas estas cosas sí son de la naturaleza. Porque pues hay tecnologías que de pronto desconocemos. Miren, nada más lo que ya está visible. En Dubái, ¿cuál es la temperatura de hoy? Como 40, 50 grados. Y con drones ahorita están generando lluvias artificiales. Lo mismo como hacen en China, que con químicos generan lluvias. Entonces, si eso es lo que podemos ver, ¿qué no habrá de lo que no podemos ver? Por eso, a la Entonces, final es lo que nos merecemos. sí. El balance en algún momento nos va a mostrar, por ejemplo, que es que el nivel del mar se va a subir. Entonces, hombre, si se va a subir, prácticamente las poblaciones históricas del mundo van a desaparecer porque están a nivel del mar. Todo se empezó a desarrollar cerca al mar. Entonces quiere decir que a la vuelta de 50, 100, 200 años hay un poco de ciudades que desaparecen. Sí. Entonces el planeta Tierra, en su parte de suelo, de tierra físicamente, será más pequeño porque se va a inundar. Y ahí aparecerá un filtro. Vale, y don Javier, ves, pues yo soy de tendencia más bien católica. ¿Sabe que eso que usted dice del mar es lo que hay en algunos que hablan de profecías y todo dentro del catolicismo, de que de pronto que muchas partes de las costas y eso van a desaparecer? Hay un autor que aunque no estoy totalmente de acuerdo en él, que el hombre es astrónomo, geólogo astrónomo, el doctor Antonio Yagüe,
Él habla, pues, él es un estudioso de las apariciones de Garabandal, de la Virgen María, y él explica, pues, desde el tema científico lo que podría pasar en el aviso que llaman, pues, que tratan esas apariciones. Y dentro de eso hablaba, pues, de pronto que muchas partes de la costa van a desaparecer, que van a, por ejemplo, la parte de Centroamérica es probable que deje de existir, ¿no? Entonces, pues ya sería como el que quiera profundizar más en el tema, porque tampoco quiero entrar acá en un tema religioso en el momento. Hablando de eso, de las inundaciones, me recuerda un poco el tema de que las principales ciudades de Colombia están es en el centro. O sea, estamos hablando de Bogotá, Medellín, Cali, a diferencia de muchas ciudades, por ejemplo, como en algunos países donde las ciudades principales están en el tema de costas. ¿A qué cree usted, don Javier, que se debe esa situación? Mire, yo entiendo que el desarrollo de la humanidad se ha dado cerca a donde está el agua como modelo de subsistir, donde el transporte era el agua. Entonces todo se desarrolló ahí, los grandes embarcaderos, los puertos, el movimiento económico, el transporte, todo se dio ahí. Entonces esos asentamientos se fueron generando ahí alrededor del mar y en el tiempo empezaron a desplazarse hacia el interior de los continentes, de los territorios. Entonces, esto de cambio climático, también lo escucho y lo leo que algunos lo expresan, que esto no es ahorita por cuestión de humanidad, estos son ciclos que se repiten. O sea, volvemos como a la misma cosa, es cuando el perro llega y se sacude las pulgas. O sea, el planeta Tierra llega a un momento en que tiene que coger y sacudir. Entonces, en ese sacudón, seguramente que digamos inundarse significa desaparecer. Entonces, la humanidad se tiene que recoger un poco más hacia las cordilleras. El agua de consumo humano que representa el 0,7% del agua que hay de total en el planeta Tierra, el agua dulce, el agua de consumo, pues entonces se tiene que entrar a planificar. Puede que la gente se quiera apoderar de las montañas, de los nacimientos de agua, pero de alguna manera esa agua tendrá que servir para los que estemos en su momento acá. Entonces yo no me iría a temas de angustia en lo que le quiero volver a repetir ahí. Cada uno en su misión y más bien tratar de mejorar, de enderezar, de aportar. Si yo venía como haciendo cosas no sanas, no sacras, no beneficiosas, pues hombre, darme un punto de inflexión, cambiar de actitud y decir, hombre, yo voy a aportar en lo que usted quiera, simplemente con que no haga daño ya es un aporte, con que el pensamiento no sea nocivo ya es un aporte, con que el sentimiento no genere violencia ya es un aporte. Yo estoy acá, yo no me voy a poner a pensar en contra de ningún vecino por lo que haga. Yo siento que aquí con mi familia, mis amigos, usted que nos acompaña, que nos conoce y ver los cambios, con ese mensaje es más que suficiente. Yo con eso ya le estoy aportando al planeta Tierra. No tengo que desgastarme pensando más nada, sino simplemente estoy haciendo mi tarea, lo sigo haciendo. ¿Qué puedo hacer? Hombre, pues si hay un espaciecito donde pueda ir a sembrar un arbolito para enriquecer el bosque por allá en la parte alta y que corresponda con esa altitud, yo me voy y siembro ese árbol allá, lo dejo, que a la vuelta de 10, 20, 30 años, ahí habrá un buffet para un poco de avifauna. Es hacer su tarea. Que es que hay otro que no quiere sino pensar en meterse en el subsuelo y hacer explotación minera. Cuidado, hay otra cita. Bueno, hablando, Esa explotación minera, pues hombre, ese le tocará hacer esa tarea porque va ahí. ¿Qué hacemos? hablando del subsuelo, don Javier, yo tengo entendido que allí se ha hecho, hay como unas cuevas en las peñas, ¿cierto? Sí, señor. Que si un turista me dice, yo quiero meterme en esas cuevas, ¿es posible o está prohibido? Pues digamos, nosotros como Ecoparque Peñas Blancas no promovemos que las personas se entren directamente a las cuevas. Lo que sí les decimos es que hay unas personas, unas empresas especializadas en actividades de cuerda, con líneas de vida, con todos los protocolos de seguridad, de bioseguridad, las capacitaciones y que contacten esas empresas y hagan la experiencia.
Ya, Que van a hacer espeleología, listo, intérnese, váyase hacia las entrañas de la tierra y disfrute, aprenda, estudie, sorpréndase, pero no que así en forma alegre, casi que en forma irresponsable, ya. porque alguien dijo metámonos a las cuevas, lo hagan, porque la De pronto verdad, conoce el nombre de algunas de esas empresas que... sí, ahí hay una empresa que se llama Humayacu, hay otra empresa que se llama Arcal, y ahí hay unos instructores y unos guías con las matrículas, las licencias correspondientes, con las capacitaciones, la formación necesaria. Hay unas empresas dedicadas a la capacitación en seguridad en el trabajo que también conocen el asunto y saben llegarle ahí. A eso hay empresas que, mejor dicho, si queremos hacer las cosas bien, ahí está la gente, existe la gente que sabía hacer Ya. las cosas bien. Por ejemplo, acá se hace rappel también, se Sí, puede hacer señor. rappel. Yo Se puede alguna hacer. vez, hace años hice rappel ahí. Sí, se puede hacer lo mismo de esas empresas que yo les digo. Y bueno, por ejemplo, otra actividad que se puede hacer allá en La Peña, ¿parapente han llegado a hacer de allá? No, O... pero aquí parapente, según los datos, no se les facilita por las isotermas. O sea, la corriente de aire debe pegar de acá del oriente del occidente hacia el oriente, o sea, que la corriente de aire suba. Y aquí sucede que la corriente de aire viene del oriente hacia el occidente y le pega a uno en la espalda. Entonces no facilita los despegues, es lo Ah, que he ya. escuchado ahí en esa parte. Ya. Y digamos, por ejemplo, no, acá no hay cascado, sí. No, no, No hay- Y la quebrada, ¿qué tal es? ¿Es no, abundante? no, Es una eso es un eh, hilito de agua es mínimo, incipiente. mínimo, mínimo. Ya. Bueno, Javier, yo creo que así damos terminada esta entrevista de todo un poquito de turismo, de Oh, historia, chévere, bueno. de opinión, que esa era como la idea, que fuera algo como ameno, no algo como tan psicorrígido, sino como algo ameno, donde todos aprendemos de todos. Listo, con gusto. Listo. Siempre a la orden. Bueno, Muy bien. recuerda que el que les habla es Diego Burgos de la empresa Kimbay, la agencia de viajes. Mi teléfono de contacto es 311-319-0770. Eh, mi sitio web es www.kimbay.net, Kimbay con K, Y al final. Muchas gracias por su atención.